adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a ti, Espíritu de amor. En nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Con tu espíritu. Hermanos, frente al misterio de Dios, nosotros, si somos sinceros, estamos llamados a reconocer nuestra pequeñez. Somos una parte ínfima de la creación, cada uno de nosotros. Y sin embargo, sobre cada uno de nosotros, de manera particular, se está dando hoy el amor de Dios. Ustedes y yo hoy nos hemos podido levantar solo porque Dios nos ama. Nosotros tenemos vida hoy por el amor de Dios. De tal manera que Dios es el que nos puede dar sentido a nuestra vida. Existe el mal y ustedes y yo somos testigos en nuestra vida porque lo hemos hecho. El que diga que no tiene pecado, dice la Sagrada Escritura, es un mentiroso y hace mentiroso a Dios, dice el apóstol San Juan. De tal manera que no nos podemos escapar pensando que nosotros somos buenos y que los malos son los otros. Todos necesitamos conversión. Frente al misterio de Dios, Él nos ofrece el perdón. Él nos da no solamente el perdón, sino el restaurar nuestro interior, tener misericordia de nosotros. Convencidos de esto, vamos a reconocer nuestros pecados y la urgencia que tenemos de apoyarnos en Dios para hacer su voluntad y encontrarle sentido a nuestra propia vida. Reconozcámonos, por lo tanto, pecadores. A ti, el Hijo de Dios vivo, te invocamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A ti, la imagen viva del Padre, te pedimos. Cristo, ten piedad. A ti, el ungido por el Espíritu Santo, te rogamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio, concédenos al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo: ¿sucedió jamás algo tan grande como esto, o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y has sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra, y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor su Dios con ustedes en Egipto ante sus ojos? Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz, tú y tus hijos, después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y todo fue creado. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que, si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos, una vez que hemos concluido el tiempo de Pascua, el domingo siguiente a este tiempo, la Iglesia coloca a nuestra contemplación lo que nosotros llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Aunque ya en varias ocasiones lo he explicado, creo que es necesario hacerlo una vez más. Nosotros hemos perdido el verdadero sentido que desde la Sagrada Escritura tiene la palabra misterio. Cuando nosotros pensamos en una cosa de la que no entendemos absolutamente nada, decimos, esto es un misterio. Y como quien dice, no hay que investigar, no hay que hacer nada, quedémonos quietos, porque nunca lo lograremos comprender. Si ustedes se leen el comienzo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, se encuentran con que él nos va a hablar de la palabra misterio, y nos va a hablar de la palabra misterio en el sentido que esta palabra tiene en la Escritura. Misterio es cierto que tiene una parte oculta, una parte donde nosotros no podemos llegar, pero otra parte que nosotros conocemos. De tal manera que misterio no es solamente lo oculto, misterio es que precisamente hay una parte de esa realidad a la que nosotros tenemos acceso. Hay otra parte a la que no tenemos acceso. Ahora, para el cristiano, misterio no es solamente algo que podemos llegar a comprender o no comprender, sino que es algo verdadero, es una verdad. Es una verdad, y aquí hemos de estar atentos, porque para que una cosa sea verdad, o para que una doctrina sea verdad, yo no la tengo que comprender en toda su realidad. Hay muchas cosas que nosotros aceptamos como verdades sin que para nosotros sea fácil comprenderlas. Sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, a las ciencias. Yo podría traer aquí un enorme científico que nos hablara de la manera más sencilla de la teoría de la relatividad. Y saber que está comprobado científicamente que es una verdad. Y sin embargo, aunque nos la expusieran de la manera más sencilla, la mayoría de nosotros, empezando por mí, no comprenderíamos absolutamente nada. Y del hecho que no comprendamos nada, no podríamos decir, es que eso es una mentira. Lo mismo pasa con la mayoría de las verdades de nuestra fe. Por eso, a las verdades de la fe no hay que comprenderlas,
hay que asentir a ellas, es decir, aceptar que son verdaderas. Y no solamente que son verdaderas, sino que son verdades que a ustedes y a mí nos producen la salvación, es decir, el ser redimidos del mal, el entregarnos la fuerza que viene de Dios y el poder hacer su voluntad. Naturalmente, ustedes y yo creemos en el misterio de la Trinidad por Jesucristo. Nosotros no tendríamos la capacidad, si Jesús no nos hubiera presentado al Padre, al Hijo y al Espíritu en todas sus enseñanzas, por nuestra reflexión, ninguno de nosotros hubiera sido capaz de llegar a esta verdad. Es Jesús, a quien nosotros consideramos verdadero hombre y verdadero Dios, el que nos ha revelado que Dios es Padre, que Él, siendo Hijo, es Dios, y que el Espíritu Santo habitará en nosotros si nosotros asumimos la verdad de su presencia. Hermanos, es el valor que nosotros le demos a la predicación de Jesús lo que nos permitirá entonces acoger el misterio de la Trinidad. Y acogemos el misterio de la Trinidad primero que todo, porque estamos convencidos de que Dios no nos miente y de que Dios lo único que nos propone es salvación a todos nosotros. Lo único que nos propone es rescate, y que para que nosotros nos sintamos rescatados, necesitamos empezar a tener la experiencia de Dios en nuestra historia. A eso es a lo que nos invita la primera lectura de hoy. Un Dios cercano, un Dios que conoce mi historia, un Dios a quien yo dejo meter en mi historia. Está cercano, pero yo nada me saco con decir con los labios que está cercano, mientras no sea capaz de reconocerlo en los acontecimientos de mi vida diaria. Si yo soy capaz de descubrir a Dios en los acontecimientos de mi vida diaria, me quedará también todavía más fácil creer, me quedará más fácil asumir la fe, creer en este Dios que yo no entiendo, siendo un solo Dios en tres personas, que precisamente, ¿qué es lo que hace que Dios sea Dios? Una de las características de Dios es que es tan grande, que nuestra inteligencia no lo puede comprender. Nos supera, va más allá de nuestras capacidades. Pero nosotros lo que sí podemos ver es su acción. Es un Dios uno y trino, lo proclamamos nosotros. Yo quisiera recordar una cosa: la Trinidad es el santo más grande que existe en el cielo. Es el que origina la santidad. Por eso la Escritura le gusta hacer una afirmación: solo Dios es santo. Y la Iglesia constantemente nos recuerda que ustedes y yo podemos llegar también a la santidad, porque a eso estamos llamados, pero solo si Dios vive en nosotros, si Dios está con nosotros,
por participación en nuestra vida, nosotros podemos también llegar a ser santos. Solo Dios es santo, solo Dios es bueno, solo Dios es justo. Estas son tres afirmaciones de la Sagrada Escritura que nosotros también las tenemos que llegar a asumir en nuestra vida, porque aquí está el proyecto de Dios sobre nosotros. Aquí está la capacidad entonces de nosotros, o la posibilidad de nosotros de llegar a ser justos, buenos y santos. Y ahí sí, que entonces nuestra primera lectura sabremos que no tenemos un Dios más cercano que el nuestro. No hay otro Dios. No nos podemos apoyar en nadie más distinto del Dios uno y trino. Entonces, ya tenemos algunos elementos que a mí me parecen importantes. Conocemos la Trinidad porque Jesús nos lo ha revelado. Conocemos que es el único santo y que nosotros podemos ser santos en la medida en que Él habita en nosotros. Pero yo espero que el Señor nos haya permitido también escuchar con grandísima atención la segunda lectura, la lectura de la carta a los Romanos, donde es también obra del Espíritu, es obra de la tercera persona de la Trinidad, habitando en nosotros, la que nos dará la posibilidad de asentir a las verdades de la fe. Asentir, es decir, estar de acuerdo con que esa es la verdad, estar de acuerdo con que eso es lo que a mí me dará seguridad en mi vida y que me dará la presencia del Señor para poder solucionar desde Dios nuestra propia historia. Para mí aquí radica uno de los problemas del hombre contemporáneo. Vivimos en una sociedad que quiere expulsar a Dios de la vida de todos los días. En una sociedad que no se atreve a negar abiertamente la existencia de Dios. Durante muchos años, yo tuve el don de Dios de trabajar precisamente colaborándole al Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Y una de las cosas que yo tenía que enfrentar era lo que se llamaba en la iglesia el diálogo con el ateísmo. Es decir, el diálogo con aquellos que dicen que Dios no existe. El Papa Juan Pablo II tuvo que acabar con esta institución en la iglesia porque cada vez disminuían más los ateos, disminuían muchísimo, no crecían. Y nos quedamos entonces con que nosotros proponíamos un diálogo y no había, porque ellos decían, no, yo no es que no crea en Dios. Lo que pasa es que a mí Dios no me interesa. Yo no estoy poniendo en duda la existencia de Dios. A mí no me interesa. Ese es el problema del hombre de hoy. No pone en duda a Dios, pero vive como si no existiera. Y es aquí donde, frente a las dificultades que vivimos, a las dificultades de en muchos órdenes y niveles, es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que precisamente este es parte de nuestro problema, la ausencia de Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros pensamos que Dios está presente mientras nosotros oramos,
Pero cuando dejamos de orar, pensamos que estamos nosotros absolutamente solos. Este es un problema serio que cada uno de nosotros está llamado a afrontar, porque la ausencia de Dios en nuestra vida es la que entonces empieza a hacer que yo piense que yo soy el más importante, que yo soy el que tengo la razón, que yo soy aquel a quien todos tienen que respetar, que yo soy aquel que me tengo que hacer respetar, que yo soy aquel que en el fondo tengo que poner tengo que tomar el puesto de Dios, que es el primero. Ya ahí empieza también otro elemento fundamental. Cuando Dios no está en mi vida, yo no acepto que los demás son mis hermanos. Cuando Dios no está en mi vida, yo quiero tomar el puesto de Dios y sentirme superior a los demás. Y cuando yo me siento superior a los demás, es cuando entonces empiezan las faltas de caridad, es cuando empieza entonces a que yo me crea superior a los demás, y es el comienzo de que como los demás también están en las mismas, se entable en medio de nosotros la realidad de la violencia. La ausencia de Dios nos separa como hermanos. La ausencia de Dios nos hace ver como enemigos. La ausencia de Dios no nos deja entonces proclamar el verdadero mandamiento que brota de la unión con Dios, que es el amor. Y entonces, junto con la violencia, engendramos odios. Junto con la violencia y los odios, engendramos injusticias. Y con las injusticias, destruimos nuestro mundo. Hermanos, hoy, fiesta de la Santísima Trinidad, en la situación que vive nuestro país, en la situación a la que estamos abocados por el problema de la pandemia, es urgente que nosotros volvamos a activar al Dios presente en nuestra historia. Empecemos por nosotros. Empecemos por los que estamos escuchando las Escrituras en este domingo, por nosotros, porque ya seríamos unos pecadores menos que estaríamos impidiendo que la acción de Dios se hiciera presente en nuestro mundo. Hermanos, vamos a celebrar la Eucaristía. Vamos a hacer presente sobre este altar a Jesucristo, a aquel que nos ha revelado el misterio de la Trinidad y aquel que nos acompaña en nuestro camino, como dice el final del Evangelio de hoy: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hermanos, que esta presencia de Jesús a nosotros nos anime, nos conforte, y esta Eucaristía nos llene de paz en el corazón. Amén. Confesamos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la unidad de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Padre por Jesucristo su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Vamos a responder diciendo: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por la unión de las iglesias, para que los cristianos dispersos seamos reunidos en la unidad de la Iglesia de Cristo, roguemos al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los gobernantes de todas las naciones, para que promuevan la honradez y la justicia, roguemos al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los hermanos que han recibido en la Iglesia la vocación contemplativa, para que en la oración, el silencio y la entrega intercesora ante Dios busquen en todo momento el rostro de Cristo, para el bien de toda la Iglesia y la humanidad, roguemos al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos uno, y así el mundo crea, roguemos al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios único y verdadero, omnipotente y misericordioso, tú nos has llamado a compartir tu vida en la comunidad de las tres personas. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu Iglesia, que ora en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por arrancar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Escuché hoy su voz en mi caminar, conocí al Señor en la fracción del pan. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor,
sangre, redención. Pan de vida eterna, cuerpo del Señor, cáliz de la alianza, fuente de salvación. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre, redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre, redención. Este pan que no transforma acá, es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre, redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre, redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar, tú nos das la ilusión de nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre, redención. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de alabanza sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio de alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones de nuestra docilidad y transfórmanos por ellos en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y serafines, que no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz: Santo, 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 Señor Dios del mundo entero, llenos están los cielos y tierra de tu gloria y majestad. Hosana en las alturas, hosana en la tierra, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en la tierra, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco,
conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos
y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, con una leve inclinación, intercambiad ahora un fraterno saludo de paz. La paz sea contigo.
pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo lo resucitaré.
Hermanos, los invito ahora a hacer la comunión espiritual. Para todos aquellos que no han podido participar sacramentalmente de ella y los que estén interesados, aunque también todos los que ya comulgamos incluso sacramentalmente, es y lo veo conveniente que lo hagamos. Pueden entonces repetir conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y la profesión de fe en la Santa y Eterna Trinidad y en su unidad invisible nos aproveche para la salvación del alma y del cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. El Señor os bendiga y os guarde. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Glorificad al Señor con vuestras vidas. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.